Miedosos y miedosas, un Al Pacino en modo exorcista. Una asesina que quiere plantarle cara a John Wick. Nuestra querida muñeca Megan. It's Megan, bitch. Los depredadores más letales. Y nuestro querido jugador 456 son algunos de los personajes que forman parte de este video con las mejores películas y series de terror que llegan este mes de junio. Comenzamos esta lista con Animales Peligrosos. Una joven surfista deberá enfrentarse a su peor pesadilla cuando es secuestrada por un asesino serial que lleva a sus víctimas a alta mar y las usa como carnada viva para tiburones. Welcome aboard. Seguimos con una leyenda del cine, Al Pacino y su película El Ritual. En esta movie, basada en hechos reales, dos sacerdotes que tienen crisis de fe van a tener que unir fuerzas para exorcizar a una joven que ha sido poseída por un poderoso demonio. Seguimos con los demonios con la película The Guardian Demon. Una viuda con 3 hijos encuentra trabajo en una casa donde vive un extraño hombre y pronto descubre que en la vivienda hay un ser oscuro y demoníaco que ahora amenaza con matarlos a todos. La violencia extrema también va a decir presente con la movie Ballerina. Una joven recién iniciada en la mafia prende fuego todo lo que se encuentra a su paso para cumplir con sus misiones hasta que se encuentra con el mismísimo John Wick. Si quieres pegarte unas buenas risas con el terror, no te podés perder la película I Don't Understand You. Una pareja va a Italia para adoptar un bebé, pero cuando quedan varados en un pueblo en medio de la nada, el no hablar el idioma les juega una terrible pasada y cometen una serie de desafortunados asesinatos, por lo que tendrán que escapar de la implacable policía. Otra película para que te exploten las costillas de tanto reírte es Zombieland. En esta historia que llega desde la India, un hombre a punto de casarse y sus loquitos amigos deben traspasar una horda de sangrientos zombies para encontrar y rescatar a la desafortunada novia. Los infectados más rápidos del cine vuelven en la película 28 años después. En esta tercera entrega de la saga, un grupo de sobrevivientes debe salir de la seguridad de sus asentamientos para investigar cómo han evolucionado los infectados y buscar una posible cura. Las cosas se van a poner tensas y peligrosas con el film House of Abraham. Una mujer atormentada se une a una secta que promete una salida a sus problemas. Pero las cosas se ponen horribles cuando ella se da cuenta que ningún huésped sale con vida del lugar y ahora deberá buscar la forma de sobrevivir en esta oscura vivienda. Llegamos a una peli que esperábamos todos. Estamos hablando de Megan 2.0. I take almost no pleasure in this. Nuestra querida amiga vuelve a la vida cuando Shima debe volver a activarla para que se enfrente a otro robot que está asesinando humanos, pero sin saber si Megan verdaderamente quiere redimirse o si solo está actuando para luego vengarse de todos. Si te gusta la adrenalina y el peligro, no te podés perder The Zone. Un grupo de escaladores de élite consigue el permiso para escalar una montaña maldita a la que se le conoce como el Muro Prohibido. Todo parece ir bien hasta que una fuerza maligna hace que la expedición se torne una batalla por sobrevivir a cientos de metros de altura. Nos damos una vuelta por las plataformas porque este mes llega a Disney Plus y Hulu la espectacular película animada Depredador, Cazador de Asesinos.
Esta vez la franquicia nos muestra cómo una tribu de depredadores viaja en el tiempo para enfrentarse a una guerrera vikinga brutal, a un hábil y letal ninja y a un indomable piloto de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas se van a poner sangrientas en la plataforma AMC con la serie Pearl Motel. Un grupo de influencers especializados en asesinatos son invitados a la reapertura de un hotel en el que hubo una masacre satánica, lo que provoca que el oscuro asesino retorne al lugar para comenzar a masacrarlos uno a uno. En Netflix las cosas se van a poner más que buenas con el esperado final del Juego del Calamar. En esta tercera temporada los juegos mortales no se detienen y nuestro querido jugador 456 deberá reponerse de su fallido y sangriento intento de escape y buscar la manera de vengarse de los organizadores y no morir en el intento. En Apple TV, Sydney Sweeney y Julianne Moore protagonizan Echo Valley, una historia oscura con mucho suspenso en la que una madre hace lo imposible para proteger a su hija que acaba de matar a su pareja y ahora deben ocultar el asesinato sin ser descubiertas. Le llegó el turno al cine independiente. Este mes tendremos dos historias de vampiros. Boogieville, en la que una pareja que pasa la noche en un campamento se da cuenta que en realidad es un refugio de vampiros que ahora buscan alimentarse con ellos. Y la otra es Resurrection Road, en la que un grupo de soldados de la Guerra Civil norteamericana son enviados al fuerte enemigo para investigar extrañas muertes solo para darse cuenta que son acechados por un vampiro sediento de sangre. Las cosas se van a poner muy tensas y siniestras en La Matriarca. Una niña mata al novio de su madre que quiso abusarla y ahora debe esconderse de su progenitora, que es adicta a las sustancias, que la va a perseguir por toda la casa para asesinarla. Lo sobrenatural también tiene su lugar en junio con The Other. Una pareja adopta a una huérfana que es muda, sin saber que ella trae consigo una entidad diabólica que ahora buscará acabar con la vida de todos. Seguimos con los demonios con The Dogs. Una madre y su hijo que escapan de un psicótico se refugian en una granja alejada sin darse cuenta que allí habitan los mismísimos perros del infierno que ahora los van a cazar sin tregua para terminar con sus vidas. Nuestra amiga Megan no va a ser la única muñeca asesina, ya que ahora tiene competencia con la película Morgan la muñeca asesina. En esta historia, una adolescente recibe de regalo una desagradable muñeca realista que por las noches cobra vida para asesinar a todos los miembros de la familia. La venganza va a tomar forma de demonio en la película Ojo por Ojo. Una joven se muda a un pueblo y se junta con malas compañías que un día persiguen y lastiman a un niño. Ahora ese niño talló sus nombres en un árbol maldito y un antiguo demonio emerge para buscarlos y hacerles pagar por lo que hicieron. Terminamos el mes de junio con una película que te va a hacer vomitar si no sos de estómago fuerte. Estamos hablando de El Jardín del Edén, en donde una extraña familia adinerada que organiza fenomenales fiestas ofrece cumplir el sueño de su vida a quien encuentre una llave escondida. Pero la recompensa puede volverse sangrienta cuando esta familia de loquitos use al ganador para rituales brutales y espeluznantes. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tus amigos y sobre todo, suscribirte para estar informado de todo lo que está pasando en el cine de terror.